bendecida mañana. Qué bueno que puedes sintonizarnos en este día. Queremos compartir contigo en esta mañana una lección del discipulado, una relación con Jesús, y para eso nos acompaña el día de hoy Jovan. Dios los bendiga, hermanos. En la lección pasada, de seguro, aprendimos que somos hijos de Dios y que estamos en sus manos. Sin embargo, también de alguna manera entendemos que hay una lucha en nuestro interior, que nuestra naturaleza todavía tiene tentaciones. Hoy vamos a aprender por qué esas tentaciones pudieran estar en nuestra vida. Te voy a invitar, si tienes ahí tu Biblia y puedas continuar con estas clases, vamos a estar leyendo Santiago, capítulo 1, versículo 13. Amén. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Como vemos en este versículo, nos está explicando el apóstol Santiago que una tentación no es enviada de parte de Dios. Dios de antemano no quiere que el creyente peque. Sin embargo, hay una lucha que tenemos que entender, ¿verdad?, que es con el pecado, y hoy vamos a conocer quiénes son esos enemigos o lo que nos provoca la tentación en nuestras vidas. Vamos a conocer que nuestro primer enemigo vamos a encontrarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigo de Dios. Nuestro primer enemigo es el mundo. Y pudiera alguno pensar, ¿el mundo se refiere al planeta Tierra? No, el mundo, ¿verdad?, son las ideologías, el estilo de vida que es contrario a la palabra de Dios. Dice aquí Santiago, si alguno amara, si alguno se convirtiera, si alguno deseara más lo que existe, ¿verdad?, de nuestro alrededor, de aquellas cosas que aprendimos en las lecciones pasadas que tenemos que dejar atrás. Si alguno ama todo ello, dice que le da cabida a que tenga una tentación. Nuestro siguiente enemigo lo encontramos también en la palabra y es... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestro segundo enemigo es la carne. Así es, la carne o la naturaleza carnal son nuestros deseos, ¿verdad?, que están contrarios a la voluntad de Dios. ¿Cuál pudiera ser un deseo carnal? Por ejemplo, decir una mentira, tener alguna situación que es contraria a la palabra. Dice, no digas una mentira, no digas un chisme. Todo eso es parte de la naturaleza carnal, y cuando en nuestro interior tenemos el deseo de practicar lo que de antemano sabíamos, del que nos hemos alejado porque conocemos a Jesús, todos esos deseos carnales se vuelven una tentación para nosotros también. Nuestro tercer enemigo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Nuestro tercer enemigo es el diablo. Así es, y muchos pudieran decir que es el enemigo más peligroso o al que más le tenemos que temer, ¿verdad? Porque nos los han pintado y a veces imaginamos que se nos va a presentar físicamente, lo imaginan algunas personas con su cola, con sus cuernos, y dicen, en la noche va a venir y te va a espantar, pero el diablo es más que eso, nunca lo va a hacer físicamente, ¿verdad? Nos puede presentar tentaciones a través de circunstancias, pero sobre todo nuestros pensamientos. Cuando tienes alguna idea de apartarte de Dios, cuando aún el Espíritu Santo nos habla que nos acerquemos a Dios a orar, y muchas ocasiones en lugar de hacerlo te distraes, estás, ¿verdad?, el enemigo buscando una tentación. Dice que anda como si fuera un león rugiente. Entonces reconocemos que nuestra naturaleza carnal, el mundo, la ideología que existe a nuestro alrededor y Satanás son nuestros tres enemigos, y de alguna manera ellos forman parte de esa tentación que tenemos en nuestro diario vivir. Pero te imaginas, es como una lucha en un ring o en un cuadrilátero. Si tú te tuvieras que subir a pelear con un contrincante, tú tendrías que reaccionar ante los ataques. Cuando vienen estas tres tentaciones o estas tres formas de ser tentado, tú tendrías que reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar a cada uno de nuestros enemigos? Hoy vamos a aprender en nuestra lección, ¿verdad?, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
Al enemigo mundo le respondemos cambiando nuestra manera de ser y de pensar. El primer enemigo que tenemos, que son las formas o las ideologías contrarias a la palabra, normalmente radica en nuestra forma de pensar. Es por eso que nosotros nos conducimos de esa manera. Hoy podemos ver mucho la famosa ideología de género, muchas ideas contrarias a los estatutos de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos enseñan cómo vivir. Cuando esas ideas son contrarias, dice aquí la palabra que la forma de vencer esas tentaciones es que tú cambies tu manera de pensar, que tú sometas esos pensamientos a la palabra de Dios, y de tal forma que no solo cambia tu forma de pensar, sino tu forma aún de ser. A nuestro primer enemigo, lo que es el mundo, lo vencemos de esta manera. Nuestro segundo enemigo, ¿verdad?, que podemos vencer, la forma en que podemos responderles, Gálatas 5:16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Al segundo enemigo lo vencemos obedeciendo al Espíritu Santo. Muchas veces yo creo que te has encontrado en alguna situación que tú sabes que no es correcto lo que vas a realizar, pero en tu interior el Espíritu Santo te está hablando que no lo practiques, que no lo hagas, sino al contrario, que te apartes de ello. La segunda forma de vencer a nuestra naturaleza carnal es obedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú lo recibes en tu corazón, siempre va a estar hablando a tu vida, te va a estar llevando de tal manera en que tú tengas formas de vivir en libertad y evites la tentación. Así que lo vamos a vencer, o vencemos nuestra carnalidad, nuestras tentaciones, nuestra forma de vivir diferente a la palabra de Dios, obedeciendo al Espíritu Santo. Y a nuestro tercer enemigo encontramos que le respondemos en Santiago capítulo 4 versículo 7. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al tercer enemigo lo vencemos sometiéndonos a Dios y resistiéndole. Pudieras pensar que el diablo es poderoso, pero dice la palabra que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? De acuerdo a Santiago, lo primero que dice, sométete a Dios. ¿Has mirado cuando, por ejemplo, las gallinas protegen a sus polluelos? Los recubren bajo sus alas, ¿verdad? Esos polluelos están seguros. Cuando tú acudes a Dios en un momento de dificultad, un momento en que tú sabes que lo que vas a hacer o lo que en tu naturaleza carnal quieres hacer y no obedece a Dios, tú vas debajo de Dios y te sometes y le dices, Señor, quizás mi naturaleza pide realizar este pecado, siento esta tentación a realizar este pecado, pero hoy vengo y me someto. Lo primero es someternos, y lo segundo que dice aquí Santiago, dice que nosotros resistamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna idea de parte de Satanás en nuestra cabeza? Hemos traído esa idea de pecar, pero muchas veces en lugar de decir no, le damos la bienvenida. Entonces aquí dice el versículo, tú tienes que someterte a Dios. Y lo segundo, cuando vengan los pensamientos, las ideas de parte de Satanás, las circunstancias que preparan quizás el ambiente de pecado, alguna situación que está ahí preparada, lo que tú tienes que hacer es resistir. Entonces podemos vencer a nuestros tres enemigos, ¿verdad? Tenemos que dar una batalla de antemano. Dice que Jesús ya la ganó en la cruz del Calvario, pero nadie podría ganar una pelea si no se levanta a pelear. Nosotros como creyentes tenemos recursos para hacerlos, tenemos formas en que podemos ser victoriosos en medio de cada tentación, y las tres formas de responderlo es primero obedeciendo al Espíritu Santo, segundo, ¿verdad?, sometiéndonos a nuestro Dios y permitiendo que Él renueve a través de su palabra. Ahora existen recursos que Dios nos ha dado y que vamos a irlos viendo en las siguientes lecciones, así que de manera muy general te los voy a mencionar, porque creo que cualquier policía, cuando lo envían, ¿verdad?, a su deber, no lo envían sin sus armas, si quizás una macana, una pistola, depende de lo que él va a realizar. Dios es igual, al creyente no lo envía a poder vencer en esta lucha sin armas. ¿Cuáles son las armas? La primera es que tengamos esa presencia de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver que también el Salmo 119:11 nos habla de la palabra. La palabra es uno de los recursos, como una espada con la cual tú vas a estar diariamente alimentándote de ella y tener esa victoria en el Señor. El segundo recurso está en Mateo 26:41 y nos habla de la oración. Cuando tú te conectas con Dios, recargas tu batería, y aunque vienen tentaciones,
vas a tener fortaleza para vencerlo. El tercer recurso también nos habla Proverbios 4, 14 al 15 y nos dice que nos alejemos de malas compañías. En muchas ocasiones tú tienes áreas problema y aún situaciones problema o personas que representan una tentación. ¿Qué dice Proverbios? Que nos alejemos de esos caminos, que nos alejemos de esas prácticas y aún nuestras amistades aprendamos a reconocer quiénes son de bendición a nuestra vida. Y por último, en 2 Timoteo 2:2 también nos dice que no nos alejemos de las buenas compañías. Por eso es importante que tú te puedes congregar, porque perteneces a un grupo donde tienes amigos, conocidos, hermanos en la fe que también pueden animarte en medio de la tentación. Entonces, a pesar de que tenemos una lucha, Dios nos da recursos, Dios nos da medios para poder vencer. Sin embargo, ¿qué pasaría? Porque muchas personas piensan que ya nadie peca, ¿verdad? Dice, soy cristiano y ya no peco. Pero la realidad es que pudiéramos caer aún en una tentación. ¿Qué pasaría si yo en esa tentación pecara? ¿Qué crees que puede suceder en tu relación con Dios? Efectivamente se interrumpe, ¿verdad? Esa relación con Dios queda, como la aprendimos en la primera lección de la salvación, queda interrumpida. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a conectarnos con Dios. Yo te invito a que veas ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo que nos dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una parte importante aquí en este versículo y comienza diciendo, si confesamos. Efectivamente, si le fallamos al Señor, si hemos pecado, no nos debemos de quedar en esa situación. Tenemos que confesarle nuestro pecado, pero en muchas ocasiones confundimos lo que es confesar o estar arrepentido con el remordimiento. En el remordimiento a veces te sientes mal, pero no acudes a Dios. Y sabes, esa es una trampa que Satanás también utiliza, el hecho de que tú te sientas desalentado, desanimado y ya no quieras acercarte a Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso aquí en Primera de Juan nos dice que nos acerquemos confiadamente, que podamos pedirle perdón y que Él nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. Pero ¿cómo tiene que ser mi confesión? Queremos explicarte o leerte 6 puntos importantes de cómo debe de ser nuestra confesión delante de Dios. Dice que yo debo de confesar a Dios y no solamente es decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. La primera de ellas es que yo sea sincero. La segunda, estar arrepentido y desear no volver a cometer ese pecado. El tercer punto nos dice que seamos específicos, es decir, que le digamos a Dios en qué consistió concretamente el pecado que practicamos. El cuarto, hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo, de lo contrario estoy expuesto a caer en más pecado. El quinto nos dice que lo debemos hacer con humildad para pedirle perdón aún a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Sexto y último punto, aceptar el perdón. No debemos seguir recriminándonos por pecados que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Creo que es importante que podamos saber que durante el proceso, ¿verdad?, de nuestro crecimiento, de nuestra relación con Jesús, pudiéramos tener momentos en los que le fallemos, en los que pequemos, pero algo importante que queremos dejarte el día de hoy y que aprendemos, que en medio de cada lucha nos ha dado Dios esas herramientas para ser victoriosos, para tener libertad, porque es la libertad que nos ofrece Jesús, pero también, aun si hubiéramos fallado, ¿verdad?, nos acerquemos a Dios, no nos alejemos, no es la solución que nos conviene, al contrario, tenemos que acercarnos a Dios realmente arrepentidos por nuestro pecado, pedirle perdón y restaurar nuestra comunión. Te invitamos a que no dejes de estudiar la palabra, vamos a continuar estas lecciones del discipulado y que en medio de cada lección la palabra de Dios comience a hacer un cambio en tu corazón, en tu pensamiento, porque créeme que el Señor quiere darnos libertad. Te invitamos para la próxima lección, nos despedimos y deseamos que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano.